Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Javier García, de Implantación y Gestión de Negocios, y os doy la bienvenida a este webinar que hemos organizado junto a Tesoralia. Antes de empezar, me gustaría agradeceros vuestra asistencia a este webinar. Sabemos que es un momento muy complicado para muchas empresas y esperamos que tanto vosotros y vosotras como vuestro entorno más cercano pues os encontréis bien dentro de lo que cabe. Lo cierto es que teníamos la intención de celebrar esta sesión más adelante, pero creemos que la solución puede ser de gran ayuda en estos momentos. Así que, esperamos que os resulte útil para el control de la tesorería en vuestras empresas. Y no me extiendo mucho más. Os dejo ya con Jorge Santos, que es el director general de Tesoralia, y va a hacer una introducción a la herramienta y después una demostración de su funcionamiento. Y también, como podéis ver en el panel de GoToWebinar, tenéis la opción de hacer preguntas, así que si os surge cualquier duda, pues nos las ponéis ahí y al finalizar dedicamos unos minutos a resolverlas. Así que, gracias a todos y sin más, Jorge, lo dejo en tus manos. Perfecto, pues muchísimas gracias, Javier. Buenos días a todos. Muy agradecido por vuestra presencia, sobre todo, como decía Javier, en estos momentos difíciles. Pero bueno, también pueden ser momentos para reflexionar en cómo podemos aprovechar para mejorar los procedimientos y los sistemas de nuestras empresas en estos momentos de medio parón obligatorio. Y con esa intención, pues tanto IGN como Tesoralia, pues hemos creído interesante el poder presentaros una herramienta que entendemos que es de gran ayuda. ¿Qué es lo que hemos hecho? Dejadme que os cuente primero un poquito de Tesoralia y de mí mismo. Yo soy economista, he sido durante más de 20 años director financiero en distintas empresas y una de las cosas que detecté en mis tareas como director financiero era la cantidad de tareas repetitivas y burocráticas que se tenían que realizar que aportaban poco valor añadido a la empresa. Una de ellas era toda la gestión de la información bancaria, que a pesar del gran avance que supuso la existencia de bancas electrónicas, pero que, dado que todas las empresas tienen que trabajar con un pool bancario más o menos extenso, pues obliga a tener que obtener diariamente información de todas las bancas electrónicas y el tener que dedicar recursos humanos y, por lo tanto, tiempo y dinero en conectarse con todas esas bancas electrónicas para obtener la información diaria, tanto de saldos como de movimientos de cobros y pagos y detalles y justificantes que son imprescindibles tanto para la contabilización como para la gestión financiera y económica de la compañía. Después de haber sufrido en mis distintos roles como director financiero el tener esas tareas hace 7 años, pues se nos ocurrió la idea de crear herramientas que automatizasen todo eso. Dentro del contexto que estamos viviendo ahora de la revolución digital, en la que los ordenadores nos permiten pues, hacer tareas que se han venido haciendo manualmente de una forma automática, de forma más rápida y más eficiente. Y una de ellas era precisamente esta, la descarga de información bancaria. Empezamos a hacer esto hace, como os comento, unos 7 años. La empresa ha ido evolucionando durante todo este tiempo y a fecha de hoy pues estamos descargando la información bancaria de más de 1.200 clientes, aproximadamente unas cerca de 20.000 cuentas bancarias diarias, hacemos la descarga automática de esa información. Esta función que estábamos haciendo cuando comenzamos era una tarea, por así llamarlo, alegal. No había ninguna regulación que especificara el cómo se podía hacer. Nosotros, con asesoramiento de nuestros abogados, pues establecimos un sistema que con la aprobación de los clientes utilizábamos las credenciales de acceso a las bancas electrónicas para, mediante las claves solo de consulta, el entrar con los programas para traer la información. Pero hace 4 años, la Unión Europea, con la PSD2, la segunda ley de servicios de pago, reguló esta actividad. Y esta ley estableció 2 criterios muy importantes que han cambiado completamente este negocio y este sector. El primero, esta ley, lo que decía es que el propietario de la información bancaria no es, como siempre se ha creído, el banco. No, el propietario de la información bancaria es el cliente y tiene derecho
a utilizar y a gestionar esa información de la manera que crea oportuna. Y no tiene por qué gestionársela necesariamente el banco, sino que esta ley regula la existencia de un tipo de empresas, los agregadores bancarios, que le gestionan esa información. Con lo cual, lo que establece la ley es que el banco está obligado a facilitar la información bancaria al agregador bancario que decida el cliente. Esto cambia completamente el marco. O sea, ahora ya hay una seguridad total, por el marco jurídico que lo regula, de que el cliente tiene derecho a esa actividad. Lo segundo que regula la ley es que los agregadores bancarios son entidades que tienen que estar sujetas a la aprobación y reguladas por el banco, los bancos nacionales, en nuestro caso por el Banco de España. La autorización para operar como agregador bancario, que es un proceso largo y complejo, autoriza para operar a nivel europeo una vez que se tiene la autorización. La autorización se basa fundamentalmente en un principio que regula la ley, que es la seguridad jurídica del cliente, la seguridad absoluta de la información. Tened en cuenta que esta ley, la PSD2, regula dos cosas fundamentales. Una figura que es la de los iniciadores de pagos. Os explico rápidamente lo que es. Cuando vosotros compráis por Amazon, hasta ahora había que dar una tarjeta de crédito o una cuenta de PayPal para poder hacer el pago. Es decir, hacía falta un tercero intermediario en la transacción. Bueno, pues con la ley aparecen los servicios de iniciación de pago, como es, por ejemplo, Amazon Pay, que lo que permite es que ya no hace falta una tarjeta de crédito, que directamente se puede hacer el pago al vendedor, porque como sabéis, Amazon lo que es una plataforma de ventas. Ellos no venden directamente, sino que ponen en contacto al proveedor con el comprador. Entonces, ellos lo que hacen es la transacción del pago. Amazon Pay entra en la cuenta corriente del cliente para coger el dinero y dárselo al vendedor en este caso. Evidentemente esto, para permitir que alguien entre en la cuenta del cliente a coger dinero, la seguridad técnica y jurídica que establecen es enorme. Bueno, pues ese mismo tipo de seguridad la han establecido para los agregadores bancarios. Con lo cual, un agregador bancario lo que está sujeto es a toda la normativa del Banco de España y de la Comunidad Europea para asegurar que los clientes tienen la seguridad absoluta de que su información no está mal utilizada o en riesgo y se ponga en peligro su información de cara a terceros. Bueno, pues en Tesoralia somos un agregador bancario autorizado por el Banco de España y bajo ese paraguas, esa autorización, somos de los pocos agregadores que ahora mismo en España estamos autorizados para prestar este servicio. Bueno, pues después de contaros esto, cuál es el marco jurídico en el cual nos movemos, si me permitís, entramos primero a contaros un poquito lo que es la herramienta, sus funcionalidades y luego vamos a ver sobre una demostración cómo opera y cómo funciona. El orden de la sesión que vamos a tener es la presentación, tardará aproximadamente unos 15 minutos, ya llevamos casi 10, nos iremos hasta 20 y luego en la demostración estaremos otros 15 minutos más y a partir de ahí pues podéis preguntar todo lo que queráis. Os cuento, ¿por qué de la necesidad de un agregador bancario? Como financieros, pues sabéis que el control de los saldos y los movimientos bancarios es fundamental. Todos los días hay que conectarse a las bancas electrónicas para saber el dinero que tenemos. Tenemos que controlar y tenemos que saber si todos, que no tengamos saldos, que no tengamos descubiertos, que no tengamos excedidos de cuentas de crédito, porque sabemos que eso es una de las condiciones en las cuales los bancos nos van a cargar unos tipos de interés y unas comisiones más altas. Con lo cual, todos los días tenemos que saber cómo está y además de comprobar lo que son los saldos y saber qué posición tenemos en cada una de nuestras cuentas y de las empresas que están a nuestro cargo, tenemos que tener también un control de los movimientos bancarios. Los movimientos bancarios, porque tenemos que saber todos los días si han entrado aquellos cobros que habíamos previsto, si se han producido los pagos que nosotros teníamos controlado, que no se están produciendo cargos que están fuera de nuestro control. Con lo cual nos vemos obligados diariamente a entrar en las bancas electrónicas para ver cuál es la situación que tenemos. Pero además de eso hay tareas administrativas que hay que hacer relacionadas con esa comunicación con las bancas electrónicas, porque tenemos que disponer de la información tanto para contabilizar los apuntes de los movimientos bancarios que se han producido, como para conciliar los movimientos con los que tenemos en contabilidad.
Hasta ahora, ¿cómo se venía haciendo esto? Bueno, pues entrando en cada una de las bancas electrónicas con sus correspondientes claves y moviéndonos por los diferentes menús de cada una de las bancas electrónicas, todos diferentes y casi todos ellos muy complicados, y a continuación generar ficheros que teníamos que volcar en local y en muchos casos que picar a mano o en otros integrar en nuestro ERP o programa contable para hacer todas esas tareas. Esto son funciones que llevan mucho tiempo de trabajo administrativo. Lógicamente, cuantas más cuentas bancarias tenemos, más tiempo hay que dedicar diariamente, tanto en la generación de la posición diaria como en la generación de los ficheros de movimientos. Pero es que además hay una cosa importante, que es que el tiempo que estamos dedicando a analizar y a revisar esa información es tiempo que corre en nuestra contra, porque, por ejemplo, si nos encontramos con que tenemos que cubrir un descubierto en una cuenta que tenemos, sabéis que muchos bancos tienen como límite las 12 de la mañana para ejecución de las transferencias. Con lo cual, si nos hemos ido más allá de esa hora en la generación de la posición bancaria, resulta que cuando queramos tomar la decisión de hacer una transferencia para cubrir ese descubierto que tenemos, el banco nos va a aplicar una fecha valor de un día más, que a un tipo de interés del 29-30% que están cubriendo los descubiertos, pues nos va a costar bastante dinero. Con lo cual aquí, en este caso, no solamente es el tiempo que se dedica a la realización administrativa de esas tareas, sino que además le tenemos que sumar el tiempo que nos puede costar por fechas valor en la ejecución de las distintas transacciones que estamos haciendo. Además de eso, de la obtención de la información, cada vez más información nos proviene de las bancas electrónicas. Hasta hace unos años recibíamos el correo de los bancos con los justificantes de todas las operaciones y las transacciones. Pero hoy en día todo eso ya no se envía por correo, sino que nos lo ofrecen en distintos menús, bien junto a los movimientos bancarios o bien en buzones virtuales, donde tenemos los justificantes con los PDFs. Pues para poder realizar nuestra contabilización, al final también nos obliga a tener que estar entrando en determinados menús y determinados detalles para descargarnos los PDFs o, por ejemplo, para disponer de la información cuando hemos cobrado una remesa de recibos, pues para saber cuáles son los recibos que nos han abonado y cuáles no, o cuando hemos cobrado una remesa de TPVs, en cuenta corriente no nos dan el detalle de lo que nos han abonado, sino que nos obliga a estar navegando por menús de la banca electrónica para obtener esa información. Todo eso, de nuevo, supone una gran carga de trabajo administrativo, supone tiempo y, por tanto, dinero. Y otra cosa más, supone errores. El tener que estar capturando toda esta información, al final supone una tarea manual que antes o después da lugar a errores, y todos sabemos que errores en la transmisión de información económica da lugar a pérdidas enormes de tiempo para luego poder cuadrar y conciliar todos esos datos. Bueno, pues todo esto que se venía haciendo a mano, ahora se puede automatizar. ¿Qué es lo que hemos hecho en Tesoralia? Bueno, pues hemos desarrollado programas que acceden a las bancas electrónicas y que operan como un administrativo que se está conectando a las bancas electrónicas. Está programado las rutas de los menús de cada una de las bancas electrónicas de los bancos para hacer exactamente lo mismo, pero de una forma automática por parte de los programas. Nuestros programas se conectan a las bancas electrónicas durante la noche para que a las 9 de la mañana dispongamos de toda esa información descargada y disponible para trabajar con ella. Con lo cual, nos olvidamos de la pérdida de tiempo y de los errores que supone el tener que hacer esas tareas manualmente. Todos esos programas que se conectan lo hacen con la seguridad que os comento, a la cual estamos sometidos por la regulación del Banco de España, y toda la información queda perfectamente guardada y a vuestra disposición para poder utilizarla para todas esas labores. Todo esto es lo que hoy en día está pasando en general con el proceso de transformación digital. Tareas manuales que se pueden automatizar, que acaban realizándose de una forma más rápida, más eficiente y más económica. Y es, en definitiva, lo que está ofreciendo Tesoralia. Bueno, como os decía, durante la noche hacemos las conexiones con las bancas electrónicas e integramos toda la información en una plataforma única. Nuestra plataforma está en la nube. Se accede con una página web, lo cual permite el disponer la información desde cualquier lugar. No hay que estar en el ordenador, no hay una implantación de un programa en local, sino que es una información alojada en la nube a la cual se puede acceder desde la oficina
o desde cualquier lugar. Además, es multiplataforma. Se puede acceder con el ordenador fijo, con el portátil, con la tablet o con el móvil. Con lo cual, siempre vamos a disponer de la información bancaria, aunque estemos de vacaciones, en una reunión o en un viaje de trabajo. Por otro lado, las características que tiene es que es una plataforma multiempresa y multidivisa. Nos permite controlar la información de todas las empresas del grupo y tener la información agregada por empresas. Y el manejar cuentas bancarias, tanto nacionales como extranjeras, tanto en euros como en cualquier divisa de las que cotizan. El esquema de funcionamiento es la más de sencillo. Tenemos las bancas electrónicas de cada uno de los bancos con los que trabajamos. Los programas hacen el volcado de la información todos los días, todas las noches, a el agregador bancario Tesoralia, y desde aquí el cliente dispone de la información de dos maneras. Bien por pantalla, pudiendo visualizarlo. Hay una serie de alertas que nos pueden avisar de saldos en descubierto, saldos mínimos, saldos máximos, o bien generando ficheros que los podemos, y luego lo veremos en la demo, generar tanto manual como automáticamente en formatos Excel o norma 43 para volcarlos a nuestros ERP, programa contable, o si queremos, para poder trabajarlos en local sin necesidad de incorporarlos. Por lo tanto, lo que nos aporta, en definitiva, es rentabilidad. Ahorra tiempo de personal administrativo en la conexión a las bancas electrónicas, conectando varias veces al día las bancas electrónicas. Os he comentado que se producía una conexión nocturna a las bancas electrónicas para descargar la información, pero también tenemos la opción de refrescar esa información en cualquier momento del día y tantas veces como queramos. Clientes que tienen la necesidad de controlar los cobros que se van produciendo a lo largo del día ya no tienen la necesidad de tenerse que estar conectando en varias bancas electrónicas, sino que actualizando la posición en Tesoralia tienen toda la información agregada de todos sus clientes. La rentabilidad generando y descargando los ficheros. A final de mes, la generación de todos los ficheros para contabilizar lleva mucho tiempo y además nos permite el obtener justificantes y detalles de las bancas electrónicas. Todo esto además, ¿cómo se produce? Como os comento, lo nuestro es un servicio en la nube. No hay que hacer ninguna implantación en local. El servicio arranca en solamente 24 horas. No hay que hacer ni consultorías, ni parametrizaciones, ni grandes implantaciones. Como os digo, se da de alta el usuario en 24 horas y está operativo. Y además, al estar en este formato, lo cobramos como un servicio. No hay que hacer ningún desembolso por delante. No hay que hacer compras ni de licencias, ni hay que pagar consultorías, ni parametrizaciones. Se paga por uso desde que se empieza. Y además hemos incorporado una cosa más, el que no hay periodo mínimo de contrato. No hay la obligación de tener que estar un periodo de un año o lo que sea, no. Con un preaviso de un mes, si el servicio de Tesoralia no satisface, se rescinde el contrato, con lo cual no hay tampoco ningún riesgo económico con la contratación de Tesoralia, como muchas veces nos ha ocurrido a todos en nuestra carrera profesional, que se ha hecho la inversión en un software que luego al final las funcionalidades o las prestaciones no eran las esperadas y nos hemos encontrado con una inversión que no estábamos rentabilizando adecuadamente. Eso no pasa con Tesoralia. Lo siguiente es la seguridad. Como os comentaba, no solamente estamos cumpliendo con toda la normativa europea y del Banco de España en cuanto a la seguridad de la información, sino que además toda la información está encriptada. De manera que, aunque se produjese un ataque y saltasen los hackers todas las barreras de seguridad que existen, no podrían utilizar la información porque está encriptada. El sistema de seguridad que tenemos es el mismo que tienen las bancas electrónicas. De forma que está igual de segura la información en Tesoralia que la banca electrónica del Banco Santander, por haceros un ejemplo. Se cumplen con la seguridad conforme a la ISO 27001 y además tenemos montados, al igual que nos obliga la ley, los sistemas de autenticación reforzada para evitar que se produzcan falsas identidades en el acceso. Finalmente, para dar la tranquilidad, obviamente, y además queda así, regulado por el contrato que firmamos, en que la información es secreta. La información se obtiene solo para el uso del cliente. No se puede dar ni a nivel estadístico ni de ninguna otra manera ningún uso de esa información.
y, por supuesto, no puede utilizarse para fines comerciales o de propaganda, como en algún caso ha habido otras empresas que han hecho. Aquí ya os digo que queda garantizado por contrato que toda la información es secreta y que solo queda disponible para el uso del cliente, que es el propietario de la información y que es quien lo ha contratado. Como os comentaba, las características del servicio: no requiere inversiones, el pago es por uso, ofrecemos un mes gratuito de prueba. Antes de firmar el contrato, se ve si funciona a satisfacción del cliente. Entonces, firmaremos el contrato, pero no basta únicamente con conocer teóricamente el servicio, sino que hay que probar que de verdad se adapta a las necesidades del cliente. Por eso ofrecemos un mes gratuito. Os comentaba que no hay periodo mínimo de permanencia, se cancela el contrato con un mes de preaviso. Las tarifas son por número de cuentas y las tarifas son decrecientes, es decir, cuantas más cuentas hay, el precio unitario por cuenta va decreciendo. Os comentaba que en 24 horas arranca y no requiere ni formación. Es una herramienta, la vamos a ver dentro de un momento, muy intuitiva, muy sencilla, muy fácil y que no hace falta ni dar formación para manejarla. ¿Posibilidades que tiene? Pues es importantísimo, por supuesto, que integre con los ERPs para que la información que se trae de los bancos tenga la utilidad en las funcionalidades tanto de conciliación bancaria como la automatización de apuntes contables. Se generan ficheros norma 43 que cumplen con todos los requisitos de la Asociación Española de Banca para que la integración sea total. Y eso permite que ya dentro de Navision pues, se realice la automatización de la conciliación bancaria y que se pueda personalizar en función de las demandas del cliente y que se pueda integrar con Click para la generación del cuadro de tesorería y para la búsqueda inteligente que ofrece Navision. En esto, pues a través de IGN podéis conocer mucho más y el que os hagamos una propuesta personalizada en función de vuestras necesidades. Y si os parece, vamos a ver rápidamente la herramienta. Pues a la herramienta accederíamos, como os decía, a través de la página web, tesorelia.com, donde nos encontraríamos un botón de acceso a clientes, en el cual tendríamos nuestro usuario y contraseña, y que nos permitiría acceder a nuestra empresa. Vamos a ir a la demo. Y esta es la pantalla que nos encontraríamos todas las mañanas. Esta es la posición de tesorería actualizada y nos va a indicar siempre el día y la hora a la que se produjo la actualización. ¿De acuerdo? Si os fijáis, lo que nos muestra es la posición bancaria organizada por empresas. Aquí en la demo hemos creado varias empresas y nos va presentando las distintas cuentas de cada una de las entidades, todas las que pertenecen a cada una de las empresas para que podamos tener un total. Y así nos va presentando de una empresa a otra, y luego tenemos un total general de todo el grupo. Entonces nos va a indicar la entidad, el número de cuenta, nos va a indicar si es una cuenta corriente o de crédito y nos va a indicar la divisa que tiene. A continuación nos va a presentar el saldo que tiene en divisas, vamos a tener la información de la fecha y hora de actualización. Fijaros que esto es muy relevante porque aquí tenemos, por ejemplo, una cuenta que no se está actualizando. Como os comentaba, la conexión se produce a través de las bancas electrónicas y esto exige que tengamos al día las claves. Si no hemos actualizado las claves de acceso a una cuenta, no se podrá actualizar y nos aparecerá como desactualizada. Con lo cual, siempre tendremos la información de cómo de actual es la información que se nos está mostrando. Y luego tenemos la presentación ya en euros de aquellas cuentas que son en divisa, nos convierte al tipo de cambio de cierre todos los días a euros y nos indica en los casos de las pólizas de crédito cuál es el límite concedido para poder tener el disponible por diferencia. Si os fijáis, nos indica en rojo los casos que tengamos de descubierto y nos va totalizando de manera que de un vistazo tenemos pues que aunque el saldo de las cuentas es de 390.000 en negativo, pero como tenemos un concedido en pólizas de crédito de 525.000, al final tenemos un neto disponible de 134.000 y tenemos una cuenta en descubierto por 120.000 que tendremos que resolver para evitar que el banco nos nos empiece a hacer los gastos por descubierto y los tipos de interés de descubierto. Bueno, pues esta posición
Esta visualización que tenemos la tenemos por sociedad, pero también podemos hacerla por entidad para saber el total de operaciones que tenemos con cada una de las entidades de cara a las reuniones con los bancos, y la podemos también tener por divisa o por tipo de cuenta. La posición la exportamos a Excel y fijaros que en 15 segundos por la mañana pues nos hemos generado la posición de tesorería, cosa que con un pool que sea más o menos grande lleva varias horas de la mañana el poder tener esta posición. Y aquí lo tenemos en escasos segundos. Lo siguiente que podemos visualizar es el detalle de movimientos. Si hacemos clic sobre el saldo de una cuenta, entramos en el detalle. Fecha operación, fecha valor, el concepto, el importe y el saldo tras cada uno de los movimientos. En Tesoralia se nos almacena la información histórica desde el origen. Si bien es cierto que, según nos exige la PSD2, si se piden movimientos de más de 90 días, hay que hacer un acceso con autenticación reforzada, con una clave que se manda mediante SMS al teléfono que se indique en el contrato. Entonces, tenemos, como os digo, la visualización de los movimientos, tenemos la visualización de la posición diaria y tenemos, muy importante, la posibilidad de actualizar cuentas. Antes os decía, y aquí lo tenemos, que se terminó de actualizar a la 1:40 de la noche. Pero ahora mismo, que son las 10:30, quiero saber qué saldos tengo y qué detalle de movimientos. Si hago clic sobre el botón de actualizar cuentas, ahora mismo se está conectando con las bancas electrónicas y ya me ha actualizado los saldos de todas las cuentas. Y ahora mismo se está trayendo ya los movimientos de cada una de las cuentas de las bancas electrónicas. Ya nos ha traído, fijaros cómo se nos ha actualizado la fecha de actualización de todas estas, y con estas tres cuentas pues le está costando un poquito más porque tendrá más movimientos o porque la conexión no será tan buena. En 30 segundos nos actualiza hasta 100 cuentas bancarias, con lo cual la velocidad de actualización es francamente rápida. Pues además de esta actualización, que como os decía, ya está todo actualizado, en aproximadamente 20 segundos, si os fijáis, pues nos ha ido actualizando todo y aquí lo tenemos ya. Ya nos dice que la posición de tesorería está actualizada hoy a las 10:30. Ya tenemos nuestra posición y si entramos, pues veremos los últimos movimientos que nos está mostrando la banca electrónica en esa cuenta. En este caso no ha entrado ninguno en el día de hoy, pero si hubiéramos tenido 20 movimientos, pues aquí los tenemos reflejados. Por último, tenemos dentro de la parte del agregador básico la exportación de movimientos. Está muy bien el verlo todo, pero como comentábamos, tenemos que tener los ficheros de movimientos. Hay dos formas de generarlo. Una manual, a través de esta pantalla, en el cual si elegimos la fecha desde y hasta, vamos a darle un poquito más desde el mes de marzo, porque si no, no van a salir nada. Podemos elegir si lo queremos de una cuenta en concreto, si lo queremos de todas las cuentas de una empresa o si lo queremos de todas las cuentas de todo el grupo. Podemos pedir todas las cuentas de todo el grupo. Y podemos elegir si lo queremos en norma 43 o lo queremos en Excel. Si es en norma 43, si queremos un fichero por cuenta, un fichero por sociedad o un fichero único para todo el grupo. Vamos a pedir un fichero por cuenta. Le damos a exportar y nos va a generar un zip con los ficheros norma 43. Pues de los que ha tenido movimiento solamente tenemos uno. Vamos a generarle mejor desde el principio de año porque si no, no vamos a tener casi información. Vamos a darle. Le damos a exportar, nos genera el zip. Bueno, pues solamente ha tenido movimientos esta. Bueno, pues nos generaría el fichero norma 43. Con el formato que conocemos todos y que es tan feo. Un fichero perfectamente integrable en nuestro ERP. Si en vez de norma 43 lo queremos en Excel, para trabajarlo de otra manera, pues nos va a mostrar un Excel con el nombre de la sociedad, la entidad, el número de cuenta. Nos va a dejar una columna para generar un alias si queremos. Tenemos una cuenta que la denominamos la cuenta de pago de impuestos o la cuenta de pago de nóminas, cualquier cosa. El concepto, código común, código propio, el importe y el saldo final. Y tendríamos todos los movimientos. Con lo cual aquí tendríamos
toda la funcionalidad que necesitamos para la gestión del día a día. Pero además de esto, a lo largo del tiempo que llevamos trabajando, ha habido clientes que nos han pedido el poder disponer de información adicional, como es este caso, en que dice, vale, todo eso está muy bien, pero yo necesito los justificantes. Entonces, además de las funcionalidades que hemos visto, le podemos incorporar el colocar una columna más con el justificante de cada operación bancaria. Si os fijáis en esta, pues tenemos un justificante que si lo descargamos, pues aquí tenemos el justificante de la transferencia 568,70 euros, de los cuales además podemos generarnos a través de un menú todos los justificantes en un rango de fechas. Aquí vamos a pedirle entre el 1 y el 7 de abril de todas las entidades y nos van a aparecer todos los justificantes que tenemos de todas las entidades. Por ejemplo, vamos a ver este de aquí de Bankinter. Pues aquí tenemos el justificante del pago de la hipoteca, la fecha de vencimiento del préstamo, y todo esto nos los podemos descargar generando un zip para poder darles tratamiento tanto contable como administrativo para su archivo. Una de las ventajas es que podemos personalizar la cabecera, el nombre del justificante, con el número de la cuenta, con la fecha y hasta con el concepto, para poder tener el control de esa información e integrarla dentro de nuestro ERP y evitarnos la tediosa labor de tener que estar entrando a la búsqueda de los justificantes. Igual que los justificantes, descargamos, como os decía, detalles de remesas de TPV, como es este caso. Aquí tenemos que en este ejemplo que os estoy trayendo, estamos cobrando a través de remesas de TPV y el banco no nos da el detalle de las remesas. Únicamente nos va a decir cuál es el número de la remesa, la fecha de operación y que nos está abonando 52 operaciones por un líquido de 1.160 euros. Pero en la pantalla de cuenta corriente no tenemos el detalle de a qué operaciones corresponde esto. En Tesoralia descargamos esos ficheros y somos capaces de dar el detalle de una a una de las operaciones que corresponden a esa remesa, con el número de la tarjeta, con el número de comercio, con el desglose del importe y de la comisión, para tener toda la información perfectamente preparada para poder contabilizarla, incluso generar interfaces para volcar automáticamente esta información al ERP. Ya me he pasado 5 minutos del tiempo. Quiero dejaros tiempo para que podáis hacer las preguntas. Así que yo creo que no profundizo más porque es mucha información, sino que mejor en las preguntas ya vais diciendo lo que os parezca y profundizamos en ello. ¿Javier? Bueno, gracias, Jorge. Bueno, ha sido una presentación bastante clara y completa. Y bueno, parece que has aclarado cualquier duda que podría haber, porque no tenemos preguntas. De todas formas, bueno, a mí, si se me permite, sí que me gustaría incidir en un par de cuestiones. Por un lado, bueno, la mejora que puede ofrecer Tesoralia, pues depende, pues bueno, en buena medida de las circunstancias de cada empresa. Pero no sé si tenéis algún dato que pueda servir de ejemplo del ahorro de tiempo que puede ofrecer. Pues hombre, lo cierto es que es muy variado, pero por tratar de contarte, claro, depende lógicamente de lo grande que sea, lo grande y lo disperso que sea el pool bancario de cada empresa y del volumen de transacciones que tenga. Tenemos clientes que con 5 cuentas bancarias mueven una cantidad de movimientos enormes y hay clientes que tenemos en que no es un volumen de negocio muy grande, pero manejan una cantidad ingente de cuentas bancarias. Os puedo contar una cadena de gimnasios que tenemos, que aunque no factura más que 7 millones de euros al año, pero trabaja con 120 cuentas bancarias, porque tiene gimnasios repartidos por toda la geografía y lo obliga a manejar un pool bancario enorme. Claro, el trabajo de esas cuentas bancarias a mano es una auténtica locura. Entonces, lógicamente, la automatización de todo ese trabajo le aporta un valor añadido enorme. Pero por contaros un caso concreto. Hace justo un año daba una charla
en el Colegio de Economistas de Bilbao, en el que venía también un cliente, una constructora allí del País Vasco, Altuna y Uría, en el que Íñigo Aminde, el director financiero, tras mi presentación, él contaba su experiencia con Tesoralia. Y él decía, solamente la generación de la posición bancaria, dice, a mí antes me tardaban entre 3 y 4 horas. Ellos manejan también más de 100 cuentas bancarias. Dice, ahora desde que tenemos Tesoralia, dice, en 15 minutos, de repente dice, ¿qué coño 15 minutos? Si en un minuto lo tengo en la mesa. Entonces, claro, solamente el saber la posición para que él pueda tomar sus primeras decisiones de la mañana, teniendo la foto de cuál es su posición bancaria, pues han sido 4 horas de ahorro y, como os decía, supone ahorro no solamente en el tiempo del personal administrativo que tiene que generar esa posición conectándose a cada banca electrónica, sino además el que él puede tomar las decisiones a primerísima hora de la mañana para optimizar su pool bancario y tomar decisiones en cuanto a cómo gestionarlo. Entonces, el ahorro es muy grande, pero ya os digo, en la generación de ficheros para incorporarse en el ERP, en el volcado, en los ahorros pueden ser, pero muy, muy, muy importantes. Y si ya hablamos del tema de la obtención de los PDFs y de otros tipos de detalles bancarios, los ahorros son muy grandes. Genial. Bueno, yo, como seguimos sin preguntas, también tengo, bueno, otra duda. En relación a los bancos compatibles, bueno, ya has ¿Sí? comentado que estarían todos los nacionales, pero sí que es cierto que hay algunos casos que, bueno, hay empresas que trabajan con bancos extranjeros. Sí. ¿Se puede utilizar Tesoralia en ellos? Sí, sí. Nosotros hemos desarrollado los programas de conexión con toda la banca nacional. Inicialmente, como comentaba antes, a través de programas que se conectan a las bancas electrónicas y ahora, desde la entrada en vigor de la PSD2, los bancos nos están habilitando unas APIs para que los agregadores bancarios podamos acceder sin las limitaciones que supone todo el tema de la autenticación reforzada, que son barreras para que no haya accesos indebidos. Entonces, la ley les ha obligado a crearnos una puerta propia de acceso a los agregadores bancarios y estamos en un periodo transitorio que finaliza en diciembre de este año para que estén operativas todas esas APIs y que nosotros accedamos por ahí. Con lo cual, la conexión bancaria con los bancos nacionales la tenemos toda y para la conexión con los bancos extranjeros tenemos un acuerdo con SWIFT en el cual utilizamos la plataforma SWIFT para traer la información de cualquier banco extranjero. SWIFT, como sabéis, es un consorcio bancario mundial al cual están adheridos el 98% de los bancos, o sea, muy pocos, rarísimos los bancos que no conectan, y que permite la traída de la información diaria en ficheros, con lo cual se trae como si fuera un banco nacional, se integra y se presenta dentro de la pantalla de Tesoralia como una entidad bancaria más, con los mismos sistemas de actualización y con los mismos detalles que se están ofreciendo. Muy bien. Bueno, pues yo creo que ha quedado todo muy claro, así que si os parece bien, pues lo dejamos aquí. Bueno, muchas gracias a todos por asistir a este webinar. Os enviaremos pronto el vídeo de la sesión por si queréis revisarlo y, bueno, por supuesto estamos en contacto si posteriormente pues hay más dudas o se quiere probar Tesoralia o bueno, cualquier cosa. Y muchas gracias también a ti, Jorge, por tu presentación. Nada. Gracias a vosotros por organizarlo, Javier, y muchas gracias a todos los asistentes. Y, por supuesto, tanto Javier como nosotros en Tesoralia estamos a vuestra disposición para aclarar cualquier duda, ampliar información y, por supuesto, para realizar la prueba gratuita, si lo consideráis oportuno, para conocerlo más en detalle y ver si puede aportaros todo el valor a vuestra empresa. Muy bien, pues un saludo y ánimo a todos. Gracias. Un saludo. Muchas gracias.